Acompáñame en la lectura de Mateo 14, versículos 13 al 20. Es una historia muy, pero muy conocida, pero que me parece súper interesante que recordemos hoy, ¿sí? Dice que cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Versículo 17. Ellos objetaron. Digan conmigo, objetaron. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Sabes qué? Mientras leía este pasaje, pensaba cómo en la actualidad vivimos algunas temporadas en las que sentimos que lo que tenemos en la mano no alcanza. Y no te estoy hablando solo de plata, no te estoy hablando solo de dinero. Te hablo de que a veces no nos alcanzan las fuerzas para seguir adelante y enfrentar la situación que tenemos por delante. Hay veces que no nos alcanza la fe para creerle a Dios por un milagro. Hay veces que no nos alcanza la salud para enfrentar esa enfermedad. Hay veces que no nos alcanza la paciencia para estar en medio de ese proceso. No sé qué te está faltando, pero muchas veces, frente a la inmensidad de lo que enfrentamos, nos damos cuenta que el recurso que tenemos en nuestra mano es escaso. Ahora, la verdad que empatizo bastante con los discípulos. Siento que soy uno de ellos, porque la realidad es que los discípulos se estaban encontrando contra una multitud, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y tenían solamente que 5 panes y 2 pescados. No sé qué tenés en la mano hoy, pero lo que estoy convencido es que si lo pones en las manos de Dios, Él puede llegar mucho más allá de lo que tu mente puede imaginar. No sé cuál es la situación que estás enfrentando, pero de lo que estoy convencido es que Jesús algo quiere hacer con lo que tenés en tu mano. Mirá, pensaba que Jesús no necesita abundancia en nuestras manos para hacer algo. Él lo único que necesita es un corazón dispuesto, porque en sus manos lo poco se multiplica y la objeción se convierte en un milagro. La objeción se convierte en un milagro. Esta historia se conoce popularmente como la alimentación de los 5.000, pero hay algo que Mateo explica al momento de escribir, a lo que hay que prestar atención. Y es que 5.000 no contemplaban mujeres ni niños. Algunos historiadores, algunos teólogos dicen que si hubiéramos contado las mujeres y los niños, probablemente esa multitud pasaría a ser 20.000. Para que tengas una idea, con 5 panes y 2 peces, ellos alimentaron 20.000 personas. Es como si yo te dijera que Eric y Sofi vienen y me dicen, bueno, con 5 panes y 2 peces vamos a alimentar 66 reuniones de Hillsong Montevideo. ¿Ok? Venimos una mañana, entramos a las 11 por estas puertas y de repente acá desde plataforma decimos, chicos, quédense después de hora. Hoy después de hora quédense porque vamos a comer, vamos a tener una rica comilona. ¿A qué hora termina la reunión? 6:30. A las 6:30. ¿Está bien? Con 5 panes y 2 peces. Eso 66 veces. Ahora le pedí a ChatGPT, mi mejor amigo en estos tiempos, ¿cuántos usan? Vamos a sincerarnos, dale. ¿Cuántos usan ChatGPT? No sientas vergüenza,
la vergüenza se va en el nombre de Jesús. Yo lo recontra uso ChatGPT. Hay veces que le pregunto cada cosa, mirá. Creo que, vieron que la Biblia, y no sé, esto es desde que soy chiquito, pero es como que si tocas mi Biblia, siento que te estás metiendo en mi espacio personal. Bueno, ahora se metió el ChatGPT. O sea, si vos te metés en mi ChatGPT, en mi usuario, ya te estás metiendo en mi intimidad. Me daría vergüenza que leas lo que yo estoy escribiendo con ChatGPT. Pero, te quiero mostrar una imagen que le pedí al ChatGPT que me haga, para que dimensionemos lo poco que tenían los discípulos en sus manos. 5 panes y 2 peces. Se parece a Diego, ¿no? De chiquito. Es Dieguito. Soy el único que pensó que se parece a Diego. Bueno, 5 panes y 2 peces. Con eso alimentaron a 20.000 personas. Y hay algo que me encanta. Y es que los 5 panes y 2 peces eran una comida típica en Galilea, en la región de Galilea. Era una comida ordinaria. ¿Y sabés qué me da a entender? Que no importa que vos tengas algo ordinario en tus manos. Porque con lo ordinario que vos tenés, Jesús puede hacer algo extraordinario. Con lo ordinario que vos tenés, Dios puede cambiar generaciones. Ahora, yo soy bastante escéptico, te tengo que ser honesto. Y parece una cargada que te esté diciendo esto desde acá. Pero hay veces que me cuesta mucho creer en lo que tengo por delante. Hay veces que soy como Tomás, que tuvo que ver para creer, tuvo que tocar las heridas de nuestro Señor Jesucristo para creer que era Él mismo resucitado. Entonces me imagino que si Tomás estuviera leyendo esta historia, probablemente diga, che, ¿esto realmente ocurrió? Pero Tomás lo vio. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Esto realmente ocurrió? Si tal vez no hace mucho venís a un lugar como este, probablemente te estés preguntando, Kevin, dale, ¿realmente ocurrió que hayan alimentado 20.000 tipos? Bueno, déjame decirte algo, sí, ocurrió. Está en la Biblia, punto número 1. Pero punto número 2, es el único milagro que se repite en los 4 evangelios. Y si se repite en los 4 evangelios, y hubo gente que hace más de 2000 años invirtió dinero en poder escribir esto y que se repita en tantas ocasiones, entonces probablemente sea muy importante. Probablemente en la actualidad Dios nos quiera decir algo a través de este milagro. Por eso hoy lo que vamos a hacer es desarrollar algunos pensamientos que tenemos que erradicar de nuestra cabeza para creer en un milagro. Pero antes de eso, quiero darte ejemplos de la actualidad que probablemente sean nuestras realidades hoy. Y quiero que desafíes estos pensamientos. Quiero que pienses que Jesús puede mucho más allá de la situación que vos tenés hoy. ¿Ok? Tal vez vos sos una de las personas que tiene diagnosticada una enfermedad terminal muy avanzada. O tal vez tengas un familiar que tenga una enfermedad avanzada. No tenés acceso al mejor tratamiento. No tenés acceso a dinero para pagar medicina. Todo indica que no podés hacer mucho más. Pero ¿cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Tal vez formas parte de una familia que está destruida. Años y años de peleas. Años y años de discusiones. Las relaciones están completamente rotas. Profesionales te están diciendo que ya no hay nada más para hacer en esos vínculos. Sin embargo, ¿cuántos creemos en este lugar? Que Dios restaura hasta las relaciones más complicadas. ¿Cuántos lo creen? Tal vez sos alguien que perdió su trabajo esta semana. Estás endeudado hasta el cuello. No tenés recursos suficientes. No tenés contactos que te puedan tender una mano. Pero creemos, sin lugar a duda, de que Dios puede abrir puertas que nadie puede cerrar. Tal vez sos una persona que está atrapada en sus adicciones. Estás atrapado en drogas, en alcoholismo, en pornografía, sexo. Lo intentaste 1 y 1000 veces. Internaciones fallaron. Recaíste 1 y otra vez. Pero ¿sabes qué? Jesús rompe cadenas. Jesús rompe cadenas. Y creo con todo mi corazón
que si esta es tu realidad o la de algún familiar, créeme que vas a poder salir de este lugar transformado en el nombre de Jesús. Quiero preguntarte, ¿qué te trajo hasta acá hoy? ¿Qué es lo que te tiene despierto? ¿Qué es lo que te tiene de rodillas y que le estás pidiendo al Señor? Señor, no sé cómo, pero necesito que vos intervengas. Sabés que mientras leía y releía este pasaje había algo que me llamaba mucho la atención. Y es el versículo 16 y versículo 17, que hablan de la respuesta que le dan los discípulos de Jesús a Jesús mismo. Los amigos de Jesús que habían invertido 3 años juntos. Es algo que me sorprende hoy. El versículo 16 dice que Jesús les dice que la gente no tiene que irse. Denles ustedes mismos de comer. Pero el versículo 17, acá está la respuesta. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Ahora, déjame detenerme un poquito en la palabra objetaron. Quiero hablarte un poquito del original de esa palabra. La palabra objetaron es una conjunción adversativa que indica oposición o dificultad, muy similar a lo que nosotros usamos hoy en el castellano como el pero o el sin embargo. ¿Alguna vez le pusiste un pero o un sin embargo a Jesús? Yo le puse una cantidad de veces que ni te explico. ChatGPT lo sabe. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, y esto te quiero dejar hoy. Los discípulos no se están quejando. Los discípulos no le están reclamando nada a Jesús. Lo que los discípulos están haciendo es expresarle a Jesús duda e incredulidad sobre la suficiencia de los recursos que tenían. 5 panes y 2 peces. Ellos objetan que lo que tienen en la mano no alcanza. ¿Te sentiste alguna vez así? Ahora, no seamos duros con los discípulos. No seamos malos con los discípulos. Nosotros, más de uno, reaccionaríamos como ellos, con duda e incredulidad. En nuestro día a día lo hacemos. Me imagino a Pedro. Pedro era pescador. Pedro sabía exactamente cuánto alimento se necesitaba para poder alimentar a 20.000 tipos. No solamente eso, sino que sabía las horas que costaba y había que invertir en el mar de Galilea para poder alimentar a cada una de esas bocas. Me lo imagino a Pedro creyendo que esto no iba a alcanzar. Felipe, otro de sus discípulos, con números claros, pensaba 2 más 2, 4, pero a Jesús le daba azul. No le daban los números. No, Jesús, 5 panes y 2 peces, no alcanza. Maestro, literalmente, maestro, no alcanza. ¿Cómo vamos a hacer? Me imagino a Judas. Judas era además de traidor, era el tesorero del grupo. Y probablemente pensaba como yo, en términos de eficiencia. Por eso yo me ocupo de operaciones en Buenos Aires. Porque pienso en cómo ser más eficiente en las cosas. Pero a veces ese pensamiento me lleva a pensar y a objetar una instrucción de Dios. No, pero Señor, ¿cómo vamos a hacer para llegar del otro lado? No, pero Jesús, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo? Pero, todo el tiempo poniendo peros. Me lo imagino a Judas diciendo, no, maestro, esto no va a funcionar. ¿Por qué no se dejan de molestar a este niño? Y le dicen que comparta con sus amiguitos estos 5 panes y esos 2 peces que tal vez a ellos les haga muy bien, pero no le hagamos perder más el tiempo. No le hagamos perder más el tiempo a esta gente. Yo cuando pienso en los discípulos, me siento como ellos. Quiero invitarte a que pienses, ¿con qué discípulo te sentís identificado? Creo que es incontable la cantidad de veces que yo le puse peros a Dios. Es incontable la cantidad de veces que le dije a Jesús que mis recursos no alcanzaban. ¿Cómo te sentís vos en esta tarde? El título del mensaje, si estás tomando nota, es la objeción. La objeción.
Y hoy lo que vamos a hacer en el tiempo que nos queda es desarrollar 3 pensamientos que en nuestra humanidad nos lleva constantemente a objetar la instrucción de Jesús. Constantemente estos pensamientos lo que hacen es poner peros y sin embargos a lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, el primer pensamiento que tenemos que erradicar y dejar a los pies de la cruz de Jesús para poder acatar las órdenes que Él nos da, el primer pensamiento que tenemos que sacar de nuestras cabezas es el de no me dan los números. Escucha bien esto. Muchos de nosotros utilizamos el razonamiento lógico frente a lo imposible sin entender que quien nos dio la instrucción fue Dios mismo, el Dios de lo imposible. Vamos de nuevo porque tiene que aterrizar en nuestros corazones, ¿ok? Muchos de nosotros utilizamos el razonamiento lógico frente a lo imposible sin entender que quien nos dio la instrucción fue Dios mismo, el Dios de lo imposible. Ahora te conté que este milagro se relata en los 4 evangelios. Leímos el de Mateo recién. Pero a mí me gusta mucho cómo se relata este mismo milagro en Juan capítulo 6. Por eso no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunas partecitas para evaluar el comportamiento y el razonamiento lógico de algunos de los discípulos que tal vez sea nuestra realidad hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a leer Juan capítulo 6, versículos 1 al 7. Y vamos a leer cómo Felipe, Andrés y Jesús mismo interactúan entre ellos frente a este milagro. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del lago de Galilea y mucha gente lo seguía porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Versículo 6, me encanta. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, responde Felipe. Ahora dice la Biblia que Jesús sabía muy bien lo que iba a ocurrir y que hizo esta pregunta capciosa simplemente para poner a prueba a Felipe. ¿Sabes qué? Creo, sin lugar a duda en mi corazón, que cada una de las situaciones que estamos atravesando, probablemente Jesús esté diciendo: esto lo hizo para ponerlo a prueba. Esto lo hizo simplemente para ponerme a prueba. A ver cómo reaccionaba mi fe. A ver si decido creer en quién es Él. A ver si creo en la práctica que si Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día, ¿cómo no va a poder con la situación que tengo en mis manos? Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle comer aunque sea un pedazo, le responde Felipe. En otras palabras, Jesús, no me dan los números. No me dan. No llego a fin de mes. Estoy atrasado con mi renta, con mi alquiler. No tengo ni para cargar gasolina, ni para pagar el colectivo, el bondi. Mañana vamos a comer arroz. No me dan los números. Ahora ahí aparece Andrés. Dijimos, ya hablamos de Felipe. Hablamos de Jesús, hablamos de Felipe. Vamos a hablar de Andrés. Aparece Andrés. Y con Andrés parece que llega la esperanza. Porque Andrés dice en el versículo 9, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Pero hay algo que me encanta. Y es que la objeción aparece nuevamente en el Evangelio de Juan. Pero, dice Andrés, pero, ¿qué es esto para tanta gente? Andrés tenía fe. Aparece con los panes y los peces. Llega la esperanza. Pero,
la duda lo hunde. Es como que Andrés podía ver la semilla, pero no podía imaginar el fruto. Y ahí aparece Jesús. Vamos a volver al personaje principal de nuestras vidas. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. Y acá te quiero traer claridad. Jesús no está sugiriendo algo. A los discípulos no les está diciendo, bueno, a ver, si tenemos 5 panes y 2 peces, ¿qué piensan si los sentamos a todos y pensamos y oramos y vemos? No, les ordena, sienten a todos. Sienten a todos. ¡Pum! Milagro. Después de una orden de Jesús y después de la obediencia de sus discípulos, viene el milagro. Quiero volverte a preguntar, ¿cuál es el milagro que te trajo hasta este lugar hoy? ¿Qué es lo que te tiene sin dormir? Y te quiero dejar otra pregunta, ¿crees que Dios lo puede hacer? Sacá de tu cabeza y dejalo a los pies de la cruz, que no te dan los números. Salí de este lugar creyendo que esos 5 panes y esos 2 pescados van a alcanzar. ¿Estamos dispuestos, nos comprometemos a dejar acá el no me dan los números? ¿Nos comprometemos? ¿Juntos? ¿Sí? Ok. ¿Qué otro pensamiento podemos dejar a los pies de la cruz? Número 2, el pensamiento de que esto depende de mí. Y te voy a ser honesto, muy honesto, lo dije esta mañana. Este es el punto que más me pega. Porque toca algo con lo que la mayoría de nosotros luchamos. Y yo lucho mucho en mi día a día. Y es la autosuficiencia disfrazada de responsabilidad. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. ¿Sabes qué pasa con eso? Que cuando vos querés hacer todo por las tuyas, vos solo, y no metés a Jesús en la ecuación y no metés a los otros discípulos. El trabajo en equipo es muy importante en este milagro. Cuando lo querés hacer todo vos solo y tenés este sentido de autosuficiencia, de que yo, terminás drenado, terminás agotado. A la noche le das tu peor versión a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. ¿Por qué? Porque lo tenés que hacer vos para vos. Estás completamente equivocado. Perdóname que te lo diga. Me lo digo a mí mismo. Estoy equivocado si salgo de este lugar en esta tarde y creo que mi lunes lo tengo que enfrentar yo solo. Muy equivocado. Esto se trata de Jesús y de lo que Él puede hacer. Esto se trata de que Él se va a glorificar en medio de mi situación y en medio de mi adversidad. Ahora, el enemigo usa esto, que parece ser una virtud, para destruirnos. Pero estamos a tiempo. Kevin, estás a tiempo. Isaías 40, 30 al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, una objeción, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora estuve buscando con mi amigo ChatGPT. ¿Qué se trata? ¿De qué se trata esta palabra en el original, en hebreo? Esperar. Y mira, no se trata de ser pasivo, de estar en la pasividad absoluta. Dice que es una expectativa activa como la de un vigía que sabe que algo viene en camino. Alguien que está despierto toda la noche sabiendo que algo viene del otro lado. Ya viene, ya viene, ya viene. Esa tiene que ser nuestra actitud. Dejemos de objetar, dejemos de poner peros. Esperemos activamente, creyendo que Jesús puede hacer algo en nuestras vidas. ¿Sabés que me lo imagino a Pedro? Mira, estoy viendo The Chosen, lo dije esta mañana también. Pedro es mi personaje por lejos favorito. Si antes cuando leía la Biblia era mi personaje favorito, ahora que lo veo y le pongo cara, mente, cuerpo, no lo puedo creer. Yo quiero ser Pedro. ¿Y sabés qué me lo imagino? Me lo imagino entre los discípulos, con una espera activa. Muchachos, Tomás, incrédulo, ahí se viene el milagro. Dijo que todos se sienten. Ay, 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 se viene,
se viene el milagro. Esa tiene que ser nuestra postura. Esa tiene que ser nuestra disposición. Esa tiene que ser la inclinación de nuestro corazón de que algo viene en camino. No me importa cómo llegaste acá. Lo importante es que si esperás que Jesús obre, Él va a obrar. Pero hay algo muy importante que te quiero dejar. Y es que Jesús no pretendía que los discípulos resuelvan el problema. Simplemente les pidió que traigan lo que tenían. Eso es lo que tenemos que hacer en esta tarde. Traigamos lo que tengamos a los pies de la cruz y que Él se ocupe de lo que Él se tiene que ocupar. ¿Cuál es entonces el segundo pensamiento que tenemos que dejar a los pies de la cruz? El pensamiento que dice que esto depende de mí. Por último, número 3, mientras el equipo me va acompañando. El tercer pensamiento que tenemos que erradicar de nuestra cabeza y que tenemos que dejar a los pies de la cruz de Jesús es el pensamiento de que la instrucción no es suficiente. Que la instrucción de Dios no es suficiente. Ya lo leímos, pero me encantaría, antes de cerrar, hacer hincapié en las instrucciones que le da Jesús a sus discípulos. Jesús ordena, ¿se acuerdan que dijimos que ordena, no sugiere? Jesús ordena: denles ustedes mismos de comer, tráiganme los 5 panes y los 2 peces y hagan que se sienten todos. 3 órdenes directas, ninguna sugerencia. Y el milagro ocurre luego de que los discípulos, al margen de la objeción, al margen del pero, al margen del sin embargo, al margen de sus pensamientos, deciden activar su fe y obedecer esa instrucción. Entonces, ¿qué te quiero dejar en esta noche? Que yo no sé cuáles son los pensamientos que te están engañando. Lo importante es que a pesar de tu pero, a pesar de tu sin embargo, a pesar de tu objeción, puedas caminar en fe sobre la instrucción que Jesús te dio. Porque cuando vos acciones tu fe, Él va a responder. No me cabe ningún lugar a duda. Kevin, no te tiene que quedar ningún lugar a duda. Ahora, esto no solamente pasa con la multiplicación de los panes y los peces. El hecho de creer que la instrucción de Dios no es suficiente no es el único ejemplo que vemos en la Biblia. La historia de la humanidad se trata de esto. Se trata de poner peros, de poner sin embargos. La historia del pueblo de Israel se trató de eso. Por eso me encantaría darte otro ejemplo y que podamos cerrar después adorando a Dios. Te quiero contar una parte de la historia de Israel. Y es que casi llegando al año 70 de su exilio en Babilonia, el rey Ciro, un rey que no era del pueblo de Israel, firmó un decreto para que el pueblo de Israel pueda ser obediente a la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios le había pedido al pueblo de Israel? Que reconstruya su templo. El templo estaba en ruinas y Dios había dado una instrucción sobre la cual el pueblo de Israel tenía que caminar: reconstruir su templo. El rey Ciro, el persa, firma el decreto. Los israelitas pueden volver a Jerusalén. Ahora, después de que Dios da esa instrucción al pueblo de Israel, pasan 16 años y llega el profeta Ageo. Y llega el profeta Ageo y se encuentra con el pueblo de Israel cansado, deteriorado, agotado, sin fe, sin esperanza. Similar a lo que vimos recién en el punto número 2, en el pensamiento número 2 que tenemos que erradicar. Y ahí es donde el profeta Ageo comunica algo de parte de Dios que es muy fuerte. Y quiero decirte algo: si hasta acá estás medio perdido y no me prestaste atención, no importa, quédate con esto, ¿ok? Ageo 1, versículos 2 al 10. Es fuerte, te lo advertí. No te enojes conmigo, es la Biblia, ¿ok? ¿Me prometés que no te vas a enojar conmigo? Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo alega, este pueblo objeta que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta: ¿acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas?
Así dice ahora el Señor: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus frutos. Esto le dice Dios después de que el pueblo no obedeció una instrucción. Después de que el pueblo, en lugar de reconstruir el templo de Dios, su casa, reconstruyeron sus casas. Jerusalén estaba en ruinas, pero creyeron que tal vez la instrucción de Dios no era suficiente, que para poder reconstruir el templo de Dios, tal vez primero tenían que reconstruir sus casas. Pero gracias a Dios de que no se queda en la objeción del pueblo. Gracias a Jesús, que no se agotó por el pero de sus discípulos. Les dio una nueva oportunidad. Gracias a Dios, que no se quedó con la objeción del pueblo de Israel de cómo se equivocaron. A Dios no le importó que ya no usen plata y oro como Él lo había pedido. Ahora les pidió madera. ¿Entendemos eso? Por eso te quiero dejar un último pasaje. Más adelante, en Ageo 2, 4 al 9 y Hillsong Montevideo, esto tiene que despertar fe en vos. Tenés que entender que la instrucción de Dios es suficiente. Tenés que entender que lo que Él ordenó, Él lo va a cumplir si vos sos obediente. Ageo 2, 4 al 9. Pues ahora, ánimo Zorobabel, ponele tu nombre. Ánimo Kevin, ánimo Eric, ánimo Diego, ánimo Sofi. Sé fuerte, Josué hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote. Sé fuerte, pueblo de esta tierra. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor de los ejércitos. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, así dice el Señor de los ejércitos. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, y lo deseado por todas ellas llegará aquí, llegará a Montevideo, llegará a tu casa. Así llenaré de esplendor este templo, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar concederé la paz. La paz es la porción de Dios para tu vida. Yo no sé qué te trajo hasta acá, no sé qué milagro estás esperando, pero créeme que si usás lo que Dios puso en tu mano, esa madera que tenés que ir a cortar, créeme que Él va a conceder la paz. Créeme que lo que anhela el mundo va a llegar a Montevideo. Lo que anhela el mundo va a llegar a tu casa. ¿Cuántos lo creen?